¿Cómo me perciben los demás? Seguro que te lo has preguntado. A lo largo de la vida todos construimos una historia sobre quiénes somos, esto por medio de nuestras creencias, experiencias, juicios, aprendizaje y en este caso puntual, lo que piensan o opinan los demás. Muchas veces estos aspectos hacen que podamos repetir y decirnos cosas como soy fuerte, soy torpe, soy amable o soy un fracaso. Son parte del proceso de definir o reforzar el autoconcepto que existe en nuestro interior. Esta historia que muchas veces hilamos debido a lo anteriormente mencionado. Eso forma nuestro autoconcepto, define cómo nos vemos y entendemos, cómo desde esa perspectiva generalmente fusionada con quien realmente somos, una idea que no siempre empata con la realidad, esa idea de quién soy. Si pudiera ver el partido desde las gradas y no como un jugador, mi juicio sería el mismo. ¿Soy yo el que creo? ¿Soy yo mis pensamientos? ¿Soy yo quien los demás creen que soy? Hay momentos en los que esa historia no encaja con lo que los demás piensan de nosotros. De hecho, muchas veces no lo hace, no es la misma. No la vemos así por más que la repitan una y otra vez. Como ejemplo, me dicen que soy disciplinado, pero mi análisis dice otra cosa. Me dicen que soy torpe, pero mi análisis dice lo contrario. Puedo serlo o no, y eso es lo bello de este video, una aventura de perspectivas. Es común que después de este proceso introspectivo que hacemos desde la cancha, nos sintamos confundidos, incomprendidos o incluso falsos con quienes creemos que somos, y empezamos a preguntarnos, ¿quién realmente soy? Es hora de que mires en tu interior y empieces a hacerte estas dos grandes preguntas. ¿Quién eres? ¿Y qué es lo que tú quieres? ¿El que yo creo o el que los demás ven? Desde la terapia de aceptación y compromiso, la respuesta no está en elegir un bando, de refutar mis emociones, pensamientos o las perspectivas de los demás. No se trata de decir quién tiene la razón, más bien es un proceso de reconocer ambas versiones de la historia, que las cosas dependen y que no todo es blanco o negro, que podría ser algo o serlo en algunos momentos y no en otros, que la historia cuenta una perspectiva, un punto de vista, que los relatos cambian y se transforman con el tiempo, como las personas, y que no pueden definir por completo lo que somos, ya que no somos un ser estático, tenemos el don de cambiar, aceptar y comprometernos con nosotros mismos. Por medio de este video queremos mirar las cosas más allá de las etiquetas, fuera del juicio de valor hacia nosotros y el entorno. Queremos ver las cosas como el observador desde las gradas, no solo desde el jugador en la cancha, que ambos están en el mismo partido, pero en roles distintos. No somos solo alguien ajeno, somos el que puede sentir y observar. Somos el que puede sentir y observar esas emociones, pensamientos, recuerdos, pero sin quedar atrapado en ellos. Sin más dilaciones, comencemos. ¡Hagamos un concurso de habitaciones! Shoto, Todoroki. Todoroki es un personaje que encarna cómo podemos cambiar nuestro autoconcepto a pesar de nuestras emociones, conflictos, pensamientos y la opinión o perspectiva de los demás. Su autoconcepto de cómo ser un héroe choca con la visión de su padre y los demás, que lo ven como un reflejo del legado de Endeavor. Alguien que debe seguir sus pasos, alguien que vive bajo la sombra y el reflejo de su padre, el hijo modelo. Incluso en la historia sus poderes son usados para ejemplificar este conflicto. Es hielo y fuego, una mezcla forzada por su padre para conseguir los objetivos de este último. Y su entorno refuerza esas creencias y pensamientos y con ello, por consecuencia, también su conflicto interno. Desde muy pequeño Todoroki se le inculca que debe superar a All Might, que debe ser ese su propósito, que debe ser el héroe número uno. Incluso su padre busca manipular su quirk desde antes de nacer. Vemos una historia de maltrato físico y psicológico, de odio y rencor, de cómo poco a poco desde sus conflictos va pareciéndose a su padre, se niega a creer la identidad que le imponen, maldice a su padre y esto lo limita. Durante muchos años vive con esa perspectiva, sus emociones, pensamientos y recuerdos lo definen, o eso percibe él, hasta que llega su momento de quiebre, de inflexión.
su lucha contra el protagonista, Naruto. Y es que por medio de sus interacciones aprende que sus emociones, pensamientos y creencias, que la opinión de los demás no es lo que lo define, pero eso es parte de una historia, que él no está en medio de esas fuerzas que lo llevan de un lado a otro, sino que él puede también ser un observador, puede analizarlas, que puede reconstruir y redefinir las distintas perspectivas, tomar un camino activo en construir quién es y sobre todo se desprende de las ataduras de su pasado, perdona a su padre, lo mira desde una perspectiva distinta, aprende de su pasado y aunque duele, aprende a sanar a pesar de que le ardan las heridas. Aprende poco a poco que puede ser el mismo, aunque en un inicio no lo entienda muy bien. No entiende muy bien qué es eso, pero se permite ser, sentir, aceptar lo que no puede cambiar, como lo es su pasado. Se permite cambiar lo que sí puede y se alinea con sus valores. Se compromete consigo mismo. Zuko, el cazador de matrices. Asuka decidió incluirlo por dos cosas. La primera, encaja a la perfección en este tópico. De hecho, todo su desarrollo de personaje se basa en esta premisa, la búsqueda y construcción de la identidad, la dualidad que se crea por cómo y qué debía ser, impuesto por su padre, la nación y creencias, y quién él creía que era. Y segundo, porque si bien no es un anime, es uno de los mejores personajes de los monacos chinos que existen. Y al hacer mi video, puedo hacerlo. Zuko representa el conflicto entre lo que cree que debe ser, aceptado por su padre, el que debe recuperar su honor, el hijo del Señor del Fuego, el que captura el avatar, y lo que realmente es, el cazador de matrices. Una persona compasiva, un gran amigo, alguien que está dispuesto a cambiar y remediar lo que hizo, lo que dijo, alguien que asume sus responsabilidades y trabaja en pro de ello. Zuko representa la transformación de los valores, de las prioridades, se permite redefinir y desfusionarse de sus pensamientos, creencias y prejuicios, de lo que los demás dicen que debe ser, pero aceptando cada uno de sus aspectos, no lo niega, no niega lo que siente, lo que sintió e hizo. Cabe resaltar que este cambio viene de la guía de su tío, que le permite ser, equivocarse y reflexionar, el que le permite crear su propio camino, estando a su lado, como apoyo y guía, mas no como un dictador que dice qué es lo que debe hacer y lo que no. Esta interacción es importante, ya que como lo dijimos al inicio, la identidad no es ajena al discurso de los otros, más bien la integra y comprende, y entiende que es eso, una historia, una parte del gran libro que somos. Zuko refleja que lo importante no es tener una identidad inmutable, que siempre es coherente, que no tambalea, y que es un pilar de la moralidad, sino que se construye con base a muchos preceptos y constructos, que va cambiando con el tiempo y que no solo depende de lo que queramos. Zuko no se define solamente pensando en quién es, lo hace cuando se despega de lo que se le impuso, cuando actúa en pro de lo que quiere ser. Shinji, súbete al maldito Eva, Ikari. Nuestro protagonista existencial representa algo interesante referente al tópico que estamos tocando, y es justamente la fusión con el concepto creado por los demás y la dificultad para autoaceptarse. Justamente esto último es producto de una personalidad maleable y frágil, debido a sus contextos y diversas contingencias que rodean esta ambigüedad sobre cómo se percibe y el desarrollo de su personalidad, en donde se podría decir incluso que este autoconcepto está fragmentado, por lo cual no se puede desarrollar y formar un criterio propio referente a sí mismo. Shinji representa el extremo contrario, se define gracias a cómo lo perciben los demás, busca su aprobación incluso cuando esto choca con sus valores, lo cual hace que estos mismos sean vulnerados. Acá quiero hacer un paréntesis, y es que cuando me refiero a valores no me refiero a lo moral, sino más bien a qué es importante para la persona. Esto espero poder explicarlo mejor en algún otro video. Estas conductas ambivalentes generan que el personaje muchas veces no sepa cómo responder, no solo por la falta de capacidad en sí,
sino por cómo estos sucesos lo paralizan. No tiene un criterio definido de cómo actuar o pensar, qué debe hacer o sentir frente a X o Y suceso, como cuando por presión y mucha manipulación sube a Eva a petición de su padre. Cabe aclarar que el maltrato psicológico y abandono forman parte de estas conductas y criterios poco definidos. Su padre, si es que así se le puede llamar a este monstruo, lo manipula desde pequeño con el fin de que pueda pilotear el Eva. Su falta de afecto y abandono genera una búsqueda de aprobación continua, una necesidad de no separarse de sus seres queridos. Esto se ve reforzado por el contexto catastrófico en donde se desarrolla y crece Shinji, llegando a pensar cosas como si no piloteo el EVA, no sirvo, o el pensamiento de inutilidad que lo permea constantemente. Su personalidad y autoconcepto se moldean por medio del abandono, maltrato y vulnerabilidad. Estos factores impiden que Shinji pueda separarse de estos pensamientos y terminen fusionados a sí mismo. No puede observar qué pasa, y mucho menos aceptar lo que es o siquiera definirlo. Su historia acaba cuando por fin acepta quién es, en ese final raro de Evangelion, donde por fin ve que no solo es lo que los demás piensan, que es mucho más que el maltrato que sufrió, que es mucho más que sus pensamientos, aunque esto duele. Terminando esta lucha entre su voz interna y el deseo de conexión genuina con sus seres cercanos. Quiero cerrar con una reflexión. Existe un yo en nosotros que puede decir, estoy sintiendo tristeza, pero no soy solo mi tristeza. Estoy sintiendo que soy un fracaso, pero no soy ese pensamiento. Cuando te conectas con ese observador interno, dejas de pelear por tener la razón sobre quién eres y comienzas a actuar según tus valores, puedes empezar a formar un autoconcepto más allá del reflejo, más allá del retrato que los demás hacen de cada uno de nosotros. Estos grandes personajes de la cultura china nos demuestran que no es necesario tener una identidad o autoconcepto perfecto, que no siempre será coherente, que puede tambalear, que podemos tener dudas, pero no somos esas dudas, no somos nuestro contexto, que incluso con todo lo que suceda a nuestro alrededor podemos vivir en coherencia con nuestros valores. Zuko, Todoroki y Shinji nos muestran tres formas de lidiar con el reflejo. Uno lo rompe, otro lo reconstruye y el otro se pierde en él. Pero al final la pregunta no es quién soy según los demás, sino quién quiero ser y hacia dónde quiero moverme. Cuando te quitas la venda, cuando dejamos de ver las cosas desde ese yo que solo siente, que vive desde la emoción, sus pensamientos y sentimientos, que no aparta la mirada, cuando cuando vivimos más allá del reflejo, descubrimos que hay un espacio de libertad, un lugar donde no necesitamos encajar ni ser comprendidos, solo actuar con conciencia, aceptación y compromiso con lo que de verdad nos importa. Porque no somos la historia que los demás cuentan sobre nosotros, pero sí somos quienes la seguimos escribiendo, quienes la vivimos y quienes la podemos observar sin juzgar ni perdernos en lo que deberíamos ser. Eres más que la suma de lo que te imponen. Un abrazo.